Hoy estaba leyendo una nota de Tony Coleman, donde comenta la aparición de documentos de Cancillería que demuestran que el memorándum con Irán, tan denostado, tan criticado, entre otras cosas, porque en teoría estaba sancionado para favorecer la impunidad de los iraníes acusados o sospechados del atentado del 94 en la AMIA. Bueno, lo que dicen estos documentos de Cancillería es que algo que ya se sabía, o por lo menos nosotros ya sabíamos, pero bueno, es muy importante que aparezcan bases o documentos materiales sobre las cosas, ¿no? Y es que las alertas rojas nunca estuvieron en peligro, nunca estuvieron en riesgo, que precisamente el memorándum no venía a garantizar esa caída, la caída de las cédulas de búsqueda de los supuestos perpetradores o ideólogos del atentado, sino más bien a generar un marco diplomático y jurídico donde el juez de la causa, que entiendo que era Rodolfo Canico Corral, viajara a Teherán para indagarlos, porque según el proceso argentino, según la justicia argentina, no se puede condenar a nadie si antes no se lo indaga. La indagatoria es una de las herramientas fundamentales de la defensa. En el proceso judicial, la indagatoria es un derecho de la defensa. Por lo tanto, vamos a decirlo una vez más, el memorándum con Irán tan fustigado, tan criticado, tan también, ¿no? Planteado como si fuera un acuerdo, me acuerdo que decían que era un acuerdo por petróleo, toda la acusación infundada de Nisman, ¿no? Del fiscal Nisman, armada, entiendo yo, y ahora me voy a explayar un poquito sobre eso en los minutitos que faltan, armada por intereses muy concretos que vienen del norte. Lo cierto y lo concreto es que ese memorándum tenía como objetivo hacer avanzar la causa un paso más. Un paso más. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, en el momento en que se sanciona el memorándum, las organizaciones de la comunidad judía en la Argentina salieron a bancarlo, salieron a apoyarlo. Sacaron creo que incluso una foto, si no recuerdo mal, con Héctor Timerman, el canciller de entonces. A las 24 o 48 horas eso ya había cambiado. ¿Por qué, no? ¿Qué cuestiones se tocaron en materia de geopolítica? La verdad, dice alguno, bueno, Estados Unidos venía relajando sus relaciones precisamente con Irán. Estados Unidos, después de lo que había sido la revolución de Khomeini, la revolución de los Ayatollah, había roto relaciones con Irán, recuerdan ustedes, incluso la crisis en la embajada de los Estados Unidos allí, la crisis de los rehenes, y Obama las había restablecido en simultáneo con esto. ¿Qué era? ¿Qué pasó allí, no? Yo tengo una sospecha y una teoría, y cuando digo que hay que mirar al norte, a veces uno piensa a los Estados Unidos como un todo homogéneo, ¿no? Si bien todo puede funcionar para sostener o pretender sostener su hegemonía, en realidad no es exactamente todo lo mismo. Al interior de la gran potencia también se cuecen diversos intereses, ¿no? Y a mí me da la impresión de que detrás de la demonización de ese memorándum y por ende de la demonización de Cristina Kirchner, en realidad había intereses que estaban más vinculados a los fondos especulativos, a los llamados holdouts. 16 mil millones de dólares estaban litigando por la Argentina esos fondos que habían quedado fuera de la reestructuración de la deuda. Esos 16 mil millones de dólares se los pagó Mauricio Macri apenas ganó. ¿Y quiénes fueron los que instigaron al fiscal Nisman? No a que se suicide, la verdad eso no lo sé. Pero sí quiénes fueron los instigadores o las instigadoras para que Nisman denunciara ese memorándum. Laura Alonso y Patricia Bullrich, dos de los puntales de lo que fue la campaña de demonización, pero también los que generaron las condiciones para que Mauricio Macri fuera presidente. En principio, lograron dos cosas: que Mauricio Macri fuera presidente y que Daniel Scioli no lo fuera. Me parece que allí había un interés muy puntual, y el día que se sepa quiénes financiaron las campañas de Macri, muy probablemente también sepamos quiénes fueron los instigadores de Laura Alonso y de Patricia Bullrich. Los mandantes, perdón, de Laura Alonso y Patricia Bullrich. Creo que 16 mil millones de dólares es una cantidad de dinero suficiente en términos de ganancia
para esos fondos buitres. Recordemos que Cristina Kirchner, allá por el 2013 y 2014, se encargó en todas las tribunas internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas, de denunciar a los fondos buitres, como nadie lo había hecho hasta entonces. ¿Sí? Cuando la mayoría hablaba de holdouts, los que habían quedado afuera del canje, acá se le dijo buitre con todas las letras. Y la negociación fue: no te voy a dar la plata. Consiguieron un juez, el juez Griesa. El juez Griesa fue un juez que actuó según el lobby de los fondos buitres en la justicia de Nueva York. O vamos a creer que la justicia de Nueva York es independiente en serio. O vamos a creer que en los Estados Unidos tiene el lobby legalizado. Averigüen entonces, o mejor dicho, podemos averiguar, algún día lo vamos a contar, quiénes se encargaron de ese lobby. O vamos a pensar que lo que salía publicado en Clarín o en La Nación en relación al tema del memorándum era gratis. Vamos a pensar que a Clarín y a La Nación les interesa al país. Le interesaba puntualmente quedar bien con la justicia de Nueva York porque le molesta al señor Zaguiero, al señor Manito, les molesta salir al mundo y que nos acusen a los argentinos de incumplir la ley de los Estados Unidos. Es una tontería, ¿no? O vamos a pensar también que los viajes que hacía Jorge Lanata buscando la ruta del dinero acá, en Nevada, ¿se acuerdan las cosas que publicaban? Eran gratis. Había mucha plata en juego. Por 16.000 millones de dólares se puede declarar cualquier cosa, una guerra, puede haber de todo. Y también puede haber un escenario en el que se trabaje en conjunto con sectores de la inteligencia. Por eso yo decía, hay que mirar al norte. Ustedes saben la cantidad de agencias de inteligencia que tienen los Estados Unidos. Muchas de ellas operan en la Argentina, muchas de ellas también, hasta que se decretó la intervención de la AFI, controlan los organismos de inteligencia de la Argentina, controlan parte de los organismos de seguridad aquí también. Es decir, hasta que llegó el nuevo gobierno del Frente de Todos, estas agencias y estos organismos son o funcionan en la práctica cotidianamente, diariamente, como agencias subalternas de agencias de los Estados Unidos. Funciona así. ¿Cómo se hace? En base a convenios, en base a donaciones, en base a viajes que reciben muchos de sus funcionarios para ir a los Estados Unidos a capacitarse en lucha antiterrorista. Todo eso funciona en la Argentina, o funcionó en la Argentina. Hoy yo creo que la AFI, a partir de la intervención, tenemos plena confianza en Cristina Camaño. Eso no sucede, no ocurre, o ha dejado de suceder. Pero hasta que eso ocurrió, la verdad sea dicha, cuando uno piensa en alguno de los personajes que habitaron allí el edificio 25 de Mayo, el edificio de la actual AFI antes de la CIDE, creo que si bien recibían órdenes o en términos de jerarquía reportaban al Estado argentino en algunas cuestiones administrativas, sus terminales estaban en otro lado. No sé si en Virginia, no sé si en Washington, vaya a saber. Lo cierto es que quería contarles un poquito cuál es la trama, o por lo menos lo que uno entiende que es la trama detrás de lo que fue la demonización del memorándum, una causa que siguió abierta. Esta causa llevó incluso a gente presa, ¿no? Cristina no llegó a hacerlo, pero sí tenía un pedido de prisión en función de esa causa. El Chilo Zanini, me acuerdo que lo acusaban también a Cuervo Larroque, que creo que no había terminado el secundario cuando fue la voladura de la AMIA. Pero fue una causa clave, la del memorándum con Irán, traición a la patria, ¿recuerdan, no? Bonadío. Fue una causa clave para presentar al kirchnerismo, a los dirigentes kirchneristas, al último gobierno kirchnerista, ¿sí?, de todo lo que se puede acusar de malo a un gobierno. Una presidenta que ordena un supuesto asesinato, traición a la patria, un acuerdo por petróleo para traicionar a las víctimas, con eso operaron sobre los familiares, y a su vez la entronización de un Mauricio Macri como candidato que tendría chances relativas, pero que toda esta suerte de mortaja que se había armado termina también atrapando al candidato Scioli y lo tira hacia abajo, ¿no? Porque ¿quién iba a querer que hubiera una continuidad de un gobierno que traicionaba a la patria o que mandaba a asesinar fiscales?
En el fondo habría que preguntarse quién financió a Mauricio Macri para llegar a la presidencia. Porque uno piensa siempre en, tiene la plata. No, miren, los multimillonarios nunca usan la de ellos. Nunca usan la plata de ellos. Y cuando digo los multimillonarios, me refiero a muchos empresarios. Los negocios se hacen con plata ajena o no se hacen. La plata de los multimillonarios y de los empresarios es de ellos. No sirve para hacer negocios, sirve para tenerla en algún lugar, sirve para darse gustos, pero no para invertirla. Invertir en una campaña es mucho dinero. Instalar un candidato como Mauricio Macri es mucho dinero. Los que tenían grandísimas, pero grandísimas, necesidad de cobrar ese dinero, porque era un genial negocio, habían invertido un puñado de dólares y se llevaban miles de millones de dólares, eran los fondos buitres. Los fondos buitres tienen, y ustedes lo saben, operaciones en todo el mundo. Los fondos buitres, entre otras cosas, también tienen algunos propietarios públicos y otros que se desconocen cuáles son. Así que yo diría que hay que mirar particularmente allí para entender por qué un día nos levantamos conmocionados por lo que entendimos era una muerte absolutamente inesperada, que era la muerte de un fiscal que previamente había acusado a la presidenta de los argentinos, a Cristina Fernández de Kirchner en aquel tiempo, de tratar de encubrir a los asesinos del peor atentado del que se tenga memoria contra la comunidad judía en la Argentina. Cosas que uno puede comentar en un día viernes 19 de febrero del 2021, cuando pasaron 13 minutos de las 10 de la mañana.